Los casos de coronavirus importados en China aumentaron a un récord de 228 el viernes. Sin embargo, por segundo día consecutivo no hubo casos de transmisión doméstica. Y en Europa, Italia cuenta 3.400 muertes y España pasó la barrera de las 1.000. Alemania reportó casi 14.000 contagios y podría decretar cuarentena total. En Francia, con 372 fallecidos, el presidente Emmanuel Macron dice que la crisis apenas comienza. En América Latina, Argentina da un paso adelante en la lucha contra el COVID-19. El presidente Alberto Fernández ordenó cuarentena obligatoria hasta el 31 de marzo. Los ciudadanos solo podrán movilizarse para comprar productos básicos. En el país hay 128 casos confirmados y 3 muertes. Tenemos reporte desde Buenos Aires. Y al menos 500 personas desafiaron la prohibición de aglomerarse y asistieron a la bienvenida de la llama olímpica en territorio japonés. Pese a la crisis sanitaria mundial, la llama sigue su recorrido y por ahora no se cancela el evento deportivo previsto para julio. Comienza la mañana y también las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Iniciamos este informativo como se ha vuelto necesario en época de pandemia, actualizando las cifras mundiales del COVID-19. Los infectados en el planeta son 245.484. La cifra de recuperados es de 86.035 y los fallecidos por el virus son 10.031. En China, los casos importados de la enfermedad se elevaron a 228, un récord preocupante que eleva la alerta de las autoridades tras una leve calma, dado que por segundo día consecutivo no hubo casos transmitidos domésticamente. Una victoria en el país donde inició la pandemia. Mientras tanto, en Europa, Italia es ahora el país con más muertes, con 3.405 fallecimientos. Alemania evalúa decretar cuarentena total cuando sus casos confirmados se acercan a 14.000. En España, el sistema de salud está colapsado y la red hotelera de Madrid puso a disposición sus camas para la descongestión de los hospitales. Hay 1.002 muertos. Francia intenta repatriar a 130.000 nacionales varados en el extranjero y cuenta 372 fallecidos. El presidente Macron dijo que la crisis apenas inicia. Estamos al comienzo de esta crisis. Como le dije a los franceses al comienzo de la semana, tomamos medidas excepcionales para absorber esta primera ola. Pero si bien estamos al comienzo, necesitamos tener mucha reactividad. El coronavirus ya alcanzó 160 países en todos los continentes. Sin embargo, un poco más de 30 territorios siguen sin detectar casos positivos, especialmente países en África, algunas islas del Pacífico y varias zonas del Medio Oriente. ¿Cuáles son las naciones que todavía están libres de la pandemia? Juliette G. tiene los detalles. Unos 30 países no han reportado casos de coronavirus. La mayoría de ellos están en África, donde el virus no llegó sino hasta principios de marzo. Entre ellos Uganda, Angola y Malí. Estamos tratando de entender si esto podría estar relacionado con la temperatura, con el clima. Sabemos por datos del pasado que tenemos una temporada de gripe distinta, particularmente en la parte sur del continente y en algunos países del este de África. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud alerta sobre un posible desarrollo del virus cuando llegue el invierno en África. Además, es un continente con sistemas sanitarios muy débiles. La falta de herramientas para detectar los casos también podría explicar la ausencia del coronavirus. En el Pacífico, unos países isleños siguen también protegidos, como Samoa y Papúa Nueva Guinea. Su pequeño tamaño y su aislamiento han facilitado los controles de entrada. En Europa todos los países han sido infectados y en América Latina, Haití es uno de los últimos estados sin registrar casos positivos. En Corea del Norte, uno de los países más herméticos del mundo, las autoridades afirman que han tomado medidas drásticas que han permitido evitar el contagio. Pero según fuentes del ejército estadounidense y activistas opositores en Corea del Sur, el gobierno de Kim Jong-un podría esconder muertos de neumonía. Es una nación cerrada, por lo que no podemos decir enfáticamente que tenga casos, pero estamos bastante seguros de que sí. Lo que sé es que sus Fuerzas Armadas han estado en pausa durante unos 30 días.
3 países en conflicto, Yemen, Libia y Siria, aún no registran casos positivos, pese a que sus vecinos hayan sido contagiados. Se trata de naciones con ausencia de turistas debido a las guerras que internamente se libran. Pero muchos médicos advierten sobre contagios invisibles por cuenta de casos no detectados ante la falta de material médico en estos países. En América Latina aumentan los contagios y los muertos. Ante la rápida subida de las cifras, algunas naciones ordenaron aislamientos preventivos y parciales. México tiene más de 164 infectados, reportó su primer fallecimiento y junto a Estados Unidos planea restricciones de viajeros. Se trata de un hombre de 41 años. En Brasil, los casos pasan a más de 600 y los muertos a 6. Haití declaró emergencia nacional y cerró fronteras. Panamá lleva más de 137 casos. Y en Venezuela, los servicios públicos aumentaron. Y el gobierno planea aumentar también los impuestos a medida que la economía se deteriora por la propagación. Argentina entró en un periodo de cuarentena total ordenada por el presidente Alberto Fernández, al menos hasta el 31 de marzo. Nos conectamos con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy. Natalio, buen día, y hoy es el primer día de aislamiento. ¿Cómo amanece la Argentina? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es temprano en Buenos Aires. Sin embargo, esta zona de la ciudad en la que me encuentro, se puede ver a mis espaldas el Obelisco, que es el epicentro de la ciudad de Buenos Aires, está prácticamente vacía. Sí se ven vehículos, sí se ven buses, que aquí se llaman colectivos, pero van en su mayoría semivacíos. Hay cada tantas cuadras, sobre todo en esta zona, personal de la policía, en algunos casos haciendo controles. Conversé con alguno de ellos, me dijo que veía alguna gente que no debería estar en la calle según lo dispuesto por el decreto que implementa esta cuarentena, por ejemplo, alguien paseando perros. Yo me crucé con un par de turistas, pero en general se puede decir que hay un cumplimiento bastante pleno, o por lo menos esto es lo que se está viendo en las calles hasta ahora en la ciudad de Buenos Aires. Mire, Natalio, Argentina da este paso a pesar de la crisis económica. ¿Cómo fue recibida la medida? En ese sentido, la verdad, con mucha preocupación por parte, por supuesto, del gobierno, que tiene que ver cómo enfrenta esto y de dónde saca el dinero para sostener a todos los sectores que se ven impactados. Estas medidas implican un detenimiento muy fuerte de la economía, a pesar de que siguen funcionando áreas como la alimentación, servicios, transporte, en algunos casos construcción, sanidad. De todos modos, es un parate muy fuerte para una economía ya muy golpeada en recesión, con altos índices de inflación, pobreza y un gobierno que está tratando de resolver una reestructuración de deuda con acreedores externos que ahora se encuentra en una posición muchísimo más difícil. Por eso todos los sectores al interior del país, por todo este escenario que les estaba comentando, están insistiendo en que les den algún tipo de respaldo y respuesta. Pero es una sábana corta, porque el gobierno no tiene recursos infinitos, especialmente en un contexto como el actual. Natalio, gracias y cuídese mucho. Y les contamos en contexto la primera muerte en México por COVID-19. Las autoridades creen que la diabetes aceleró la muerte del paciente de 41 años. Las autoridades creen que la diabetes aceleró la muerte de un paciente de 41 años, la primera víctima mortal del COVID-19 en México. Las personas que tienen enfermedades crónicas, en este caso obesidad y diabetes, tienen un riesgo aumentado de tener la forma complicada de la enfermedad. México declaró en 2016 la emergencia sanitaria epidemiológica por diabetes, una enfermedad que padece más del 10% de la población, es decir, cerca de 8,6 millones de personas, mientras que 7 de cada 10 habitantes son considerados obesos, según el gobierno. Una condición que, sumada a un sistema de salud con dificultades en el acceso a los medicamentos, genera preocupación en la coyuntura por el coronavirus, aunque el gobierno da un parte de tranquilidad. Tenemos un plan de atención a enfermos, los espacios, las camas suficientes en centros de salud, en hospitales, los medicamentos necesarios. La estrategia del gobierno mexicano para hacerle frente a la pandemia es diferente a la que han aplicado otros países. Las fronteras aéreas, marítimas y terrestres permanecen abiertas, lo que ha generado críticas sobre una aparente demora en la toma de medidas. Según el jefe de Estado, que los ciudadanos puedan circular libremente es su manera de proteger la economía, ya de por sí afectada por una depreciación de su moneda que este jueves marcó su cuarto mínimo histórico consecutivo.
Y vamos a África, donde hasta el momento hay casos confirmados del coronavirus en 34 países, los más recientes en Chad y Cabo Verde. Hace una semana había 147 contagiados y hoy se cuentan al menos 600 en el continente. El director de la OMS, quien es africano, anticipó que la región tiene que prepararse para lo peor. La llama olímpica llegó a Japón condicionada por la crisis del COVID-19. Lo que debió haber sido una celebración multitudinaria quedó reducida notablemente por el coronavirus, que ha llegado a que se cuestione incluso la celebración de los propios Juegos Olímpicos. A pesar de la orden de precaución y de evitar aglomeraciones, al menos unos 500 ciudadanos presenciaron la llegada del símbolo olímpico. Veamos el siguiente informe. A medida que el nuevo coronavirus avanza por todo el planeta, la llama olímpica también continúa su viaje. Tras comenzar su relevo en Grecia, la llama aterrizó en Japón con una pequeña ceremonia de bienvenida, antes de comenzar su gira nacional a escala reducida. La situación no ha mejorado sustancialmente sobre Japón, pero las autoridades japonesas todavía tienen intención de celebrarlos según lo previsto, a partir del 24 de julio. Nuestro objetivo es mantener los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio en su totalidad, como prueba de que la humanidad puede derrotar al coronavirus. Durante el acto, al menos 500 personas se saltaron la recomendación de no acudir al recibimiento de la llama. Muchas eran conscientes del riesgo, pero fueron por el momento histórico. No es una buena decisión venir, pero no estoy seguro de que pueda tener otra oportunidad de ver esto. Además, nuestra prefectura solo tiene unos pocos casos. Japón se aferra a la esperanza de que los científicos encuentren una vacuna antes de los Juegos Olímpicos, pero en última instancia la decisión de seguir adelante recae sobre el Comité Olímpico Internacional. El COI asegura que aún es demasiado pronto para hacer este llamado. Pero muchos competidores afirman que es injusto para ellos, porque las condiciones actuales dificultan su capacidad de entrenar para los Juegos. La Organización de Estados Americanos celebra elecciones este viernes en medio de las críticas por llevar a cabo el proceso en medio de la pandemia de coronavirus. 14 países pidieron al organismo que aplace los comicios e indicaron que los representantes de algunas naciones se verían forzados a no asistir. Al cargo de secretario se presentan el uruguayo Luis Almagro, que busca su reelección, el diplomático peruano Hugo de Sela y la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa. ¿Y dónde están? Y a medida que los gobiernos invocan poderes de emergencia para enfrentar la pandemia, el amor sigue encontrando su camino. Matrimonios sin invitados, relaciones en línea y aplicaciones de citas son la nueva tendencia. Veamos el informe. Esta boda en Jerusalén tuvo los invitados estrictamente necesarios. Es diferente a lo que me imaginé, pero es perfecto. Es una forma única de hacerlo, pero nos estamos acostumbrando a esta situación. Como esta pareja israelí, los enamorados de casi todos los rincones del mundo enfrentan una nueva amenaza, el coronavirus. No solo las bodas, los funerales, misas, conciertos y otros eventos masivos están prohibidos en varios países, como una medida para reducir el riesgo de contagio. Y aunque para muchos este no sea el mejor momento para el amor, hay quienes encuentran el camino. Emily Gioca conoció a su potencial pareja hace unos días gracias a una aplicación de citas por internet. Ahora vamos a hablar por FaceTime. Tomaremos un trago. Posiblemente cenemos. Creo que es como raro, pero solo tomaremos un trago y hablaremos y mantendremos la distancia. Una tendencia creciente en momentos en que el contacto social está cada vez más limitado. Lo que es realmente interesante es que rara vez tienes un momento como este en que las personas, sin importar su geografía, tienen algo común en mente, el COVID-19. Entonces, hay un deseo real de conectarse. Pero está la otra cara de la moneda. Así como el distanciamiento está creando nuevas reglas de interacción social, también puede generar complicaciones para la convivencia de las parejas estables. Según los expertos, situaciones de aislamiento preventivo como la actual plantean un desafío aún mayor: sobrevivir al coronavirus sin separarse. Llegamos al final del informativo. Usted continúe con nosotros en France 24 y France24.com. Regresamos en minutos. Esto es France 24.